Dios te bendiga. En esta noche vamos a estar compartiendo de forma online eh, este, este programa de radio que se llama Buscando la Sana Doctrina. Y no sé si querés saludar, estábamos con Lucas acá. Hola Lucas. Amén, Dios lo bendiga a cada hermano que está del otro lado, cada oyente, amén. Somos el Ministerio Candelabro de Oro, Claypole, amén. Nuestros pastores son Marcelo Vieira y Claudia Ponce, así que bueno, estamos compartiendo otro programa que es Buscando la Sana Doctrina, amén, que podamos afirmarnos en la palabra para no ser confundidos en estos tiempos peligrosos, tiempos de apostasía, tiempos que el pronto el esposo va a venir a buscarnos, amén. Amén. Bueno, hoy vamos a tocar un tema que es la estatua de Nabucodonosor. Es un tema muy importante porque vamos a hablar un poco de historia, un poco de cumplimientos de profecías y bueno, cuán importante es que nosotros en este tiempo estemos preparando porque Cristo viene y hay señales en la palabra que ya se cumplieron y señales que faltan que se cumplan. Entonces, en esta noche vinimos nosotros a advertir qué es lo que falta cumplir y, y también cuál es el propósito de ese sueño, cuál es el resultado final de ese sueño. Y bueno, de esto vamos a estar hablando en esta noche. No sé si Lucas querés compartir una oración para empezar. Bien, vamos orando. Bendito Dios, Señor y Padre Celestial, Dios Todopoderoso, en esta tarde, Señor, nos presentamos delante de tu presencia, para que a través, Padre, de estas ondas radiales, Dios mío, a través de esta transmisión, tú estés llevando, Padre, tu palabra, Dios mío, para que alcance salvación, Padre, gracia, misericordia, Padre, sanidad, según sea tu voluntad, Padre, bendito Dios, que llegan las personas, Padre, que tienen que escucharlo, bendito Dios, y que tú añadas, Padre, salvación a tu palabra, Señor. Entregamos, Dios mío, nuestras vidas en tus manos, Padre, para que seamos tu vocero, Padre, tu mensajero, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén. Amén. Bueno, esto se encuentra en Daniel capítulo 2. Vamos a estar leyendo un poco lo que es los primeros versículos y vamos a ir comentando de a poco. Entonces, vamos a leer el primer versículo que dice, Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor. Capítulo 2 dice, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y, le, y se le fue el sueño. O sea, dice que él soñó y se perturbó. Y eso es como que se le olvidó a él. Pero él estaba como ansioso para saber cuál era el significado de ese sueño porque sabía que era una revelación, algo que él tenía que estar, que saber de lo que significaba eso. Entonces dice, y el rey dijo, he tenido sueños y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea, y el rey para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Entonces respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Dice, si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos, y vuestras casas serán convertidas en muladeras, y, y si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones, favores y gran honra. Bueno, no sé si leí el 2, ¿no? ¿Lo leí o lo salteé? Dos, hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que les explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Mm, Eso Está, intentó. está. ¿Quiénes son estos? Magos, astrólogos, encantadores, eran como los sabios, vamos a poner entre comillas, los sabios en los tiempos de Nabucodonosor. Nosotros sabemos que Nabucodonosor era un rey que había conquistado Jerusalén y eh, él traía consigo eh, todo el politeísmo, toda la adoración a dioses extraños y ellos estaban como contaminando lo que era
el pueblo de Israel con todo este tipo de cosas. Israel entró en un tiempo de cautiverio ahí en ese momento y, y bueno, eh, eh, Nabucodonosor también era el responsable de la destrucción del primer templo. Entonces, bueno, acá él hizo llamar a todas estas personas y les hizo una advertencia, que si ellos no le hacían recordar ese sueño, ellos iban a ser hechos pedazos. Así, no iba con vuelta el rey, ¿no, Lucas? No. Así que bueno, em, yo acá en el versículo 8, habla sobre el concepto que tenía Daniel sobre estas personas, ¿viste? Y que eran los famosos sabios. Dice, el rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones y veis que el asunto se me ha ido. Dice, si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Señor, el Nabucodonosor ya sabía que por ahí ellos le iban a mentir o iban a buscar excusas o iban a tratar de, de, de decir cualquier cosa con tal de zafar. Entonces, pero él ya le hizo una advertencia. Le hizo una advertencia que si ellos no cumplían con eso, iban a ser hechos pedazos. Terrible. No sé si querés seguir leyendo, Lucas. Te quedaste en el 9, ¿no? Sí. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente prepararéis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí. Entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey, además de esto. Ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es la carne. No sé si quieres agregar algo ahí. No, sí, 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 continuando. Sí, sí. Bueno, entonces seguían disputando entre el rey y los magos, más o menos, para dar un contexto y una síntesis. Disputaban a ver si los magos, los astrólogos podían resolverle esta duda, el sueño que él había tenido, y él nos declaraba el asunto porque iban a saber y le iban a mentir, dice. Entonces el rey pidió que alguien pueda, que le revelen el que soñó y le puedan dar su interpretación. Y ahí es cuando le recomienda Arioc a Daniel, el profeta Daniel, donde él dice que va y ora, dice que empezó a clamarle a Dios para que le revele el sueño que tuvo Babilonia, el que tuvo Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia en ese momento, que la había sitiado a Jerusalén, la había conquistado, y ahí empezó a gobernar el imperio babilónico. Entonces dice que Daniel fue y oró y Dios le reveló el sueño y le dice al rey, hay un Dios en los cielos que revela los misterios, dice, y le ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los posteriores días. Y dice, estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. O sea que Nabucodonosor, antes de dormir, estaba pensando, ¿qué va a pasar después de esto? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar después de muchos años? Habrá preguntado, ¿no? ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Qué es cómo va a terminar todo? Quizás habrá pensado cómo es que hoy que va a continuar la tierra, dice, que se preguntaba Nabucodonosor, se preguntaba qué iba a pasar en lo porvenir. Y dice, el que le revela los misterios, dice el Padre, el Eterno, dice que él no va a hacer nada sin que antes le revele a su siervo los profetas, dice la palabra. Y le revela la palabra a Daniel. Y le dice, y le revela el sueño y la interpretación. Así que bueno, no sé si querés ya empezar a leer el sueño o querés agregar algo más. Sí, bueno, obviamente Daniel le pidió tiempo, ¿no? Le pidió un tiempo a Arioc. Arioc era el capitán de la guardia. Y nosotros sabemos que para, para buscar siempre la respuesta del Señor, siempre tenemos que ir a doblar nuestras rodillas. Entonces, eso es lo que fue a hacer Daniel en este caso.
Daniel se acercó a Ananías, a Misael y a Azarías, y bueno, y le había comentado esto, lo que había pasado. Pero bueno, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob no dejó abandonados a sus hijos. Él ahí respondió, eh, como dice, porque suyo es el poder y la sabiduría. Dice, él quita reyes y pone reyes, como dice más adelante acá. Dice, eh, entonces Daniel tuvo la revelación, ¿viste? Y si querés la leemos acá. Él se acerca hasta Nabucodonosor y le dice, tú, oh rey, veías he aquí una gran imagen, y esta imagen que era muy grande y cuya gloria era sublime, y estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. Dice, y acá va separando, ¿viste? En distintas partes. Entonces, lo hacemos una división en 4. Entonces, se, la cabeza de esta imagen era de oro fino. Entonces, esa cada parte de, de esta estatua, porque era una estatua como de un soldado, pero tenía distintas formas y distintos metales. Entonces, venía de arriba, el primero que nombramos acá era el oro, ¿no? Después dice el segundo, su pecho y sus brazos eran de plata, ¿no? Entonces, teníamos primer material, segundo material. El primero era un reino, el segundo también. Dice, su vientre y sus muslos de bronce. Dice, y sus piernas de hierro, en parte de hierro y en parte de barro cocido. Entonces, acá lo que hacemos es una división. Era la cabeza de oro, el pecho y brazos de plata, y el vientre y sus muslos, que sería como las parte de la cintura, ¿no? De bronce, y las piernas eh, de hierro, dice, y sus pies en parte de hierro y en parte de, de barro cocido. Entonces, se divide en varias partes. Dice, estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, dice, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies. Entonces, vamos a recordar que los pies eran de hierro y de barro, ¿no? Dice, y hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro y el barro cocido. Y el bronce, la plata, el oro fueron como tanto de las eras del verano y se lo llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Más la piedra que hirió la imagen fue hecha gran monte que llenó toda la tierra. Bueno, eso es lo que es el sueño, ¿viste? Y después tiene cada parte de ese sueño, era una estatua y tiene una interpretación. No sé si Lucas la querés compartir. Sí, después de contarle el sueño, Daniel le da la interpretación, ¿no? Del sueño y le explica qué es todo esto. Yo me acuerdo cuando lo leí por primera vez este pasaje, me voló la cabeza porque no entendía nada. Era como que era algo tan difícil, parecía allí. ¿Pero qué significa? Entonces, bueno, dice el versículo 36, este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Versículo 38, y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro, le dice. A Nabucodonosor le está diciendo. Era esa cabeza de oro, la primera que nombra. Después dice, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Versículo 40, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y los que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido, de alfarero y en parte un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies mezclado
con barro será por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación, dice. Acá ahí Daniel le da la interpretación del sueño que tuvo Nabucodonosor. Ahora dice que él vio una imagen donde su cabeza era de oro. Dice que Daniel cuando le da la interpretación le dice, vos sos esa cabeza, tú, oh rey, eres esa cabeza de oro, le dice. Y entonces, cuando decimos que Nabucodonosor era esa cabeza de oro, está diciendo que Babilonia es esa cabeza de oro, que el imperio babilónico que gobernaba en ese tiempo era esa cabeza de oro. Ahí sí se entiende ahí de manera lenta, ¿no? Esa cabeza de oro era Babilonia. Pero dice que después le siguió otro reino, dice que se levantará un reino inferior al tuyo, de plata, dice, ¿no? Sus brazos y su pecho de plata, o sea, a partir del pecho y los brazos eran de plata. Ese es otro reino que se levantó después de Babilonia. Yo te pregunto, David, ¿qué reino en la historia, no? Si vamos a los libros de historia, que esto acompaña a la historia, la Biblia acompaña a la historia. ¿Qué vino después de Babilonia? ¿Qué imperio se levantó después de Babilonia? Claro, bueno, está primero el reino de Babilonia que estaba precedido por Nabucodonosor, ¿no? Esto empezó en el 605 antes de Cristo y llegó hasta el 539, cuando ahí vino recién el imperio medo-persa, que a partir del 539, que ahí hay una historia muy particular que, todos sabemos que lo que le había pasado, ¿no? Que Nabucodonosor había entrado como en una especie de locura y vino uno de los hijos de Nabucodonosor a querer tomar el trono, ¿no? El trono de Nabucodonosor, que se llamaba Belsasar. Y ese Belsasar había hecho algo profano. Esto profano era sacar los utensilios del monte del templo, de la casa de Dios, y usarlo en una fiesta con rameras y usar todo lo que era santo, y mezclarlo Lo en fiesta, profanó. sí, en una fiesta pagana. Y bueno, ahí el Señor lo castigó, le hizo escribir con un dedo una frase y esa frase decía Mene Mene Tekel Uparsin, que dice, el significado era, contó, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Dice, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Dice, tu reino ha sido roto y, y dados a los medos y a los persas. Dice, después en el 30, que esto está en Daniel 5, en el 30 dice, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Este era el que estaba sucediendo después a Nabucodonosor, cuando Nabucodonosor se había ensorbecido, eh, y, y bueno, en contra de Dios, y mandó a hacer una estatua ahí para que lo adoren, y su mente se terminó convirtiendo en una bestia. Y él dice, dice, su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos y monteses fue su morada, y hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado en el rocío del cielo. Bueno, y bueno, acá entró este Belsasar, que Belsasar profanó eh, todo lo que eran los utensilios del templo, y ahí entró Ciro el Grande, que era eh, el, el- el gobernante del imperio medo-persa. Para ubicarnos también, hoy en día Babilonia es la actual Irak. Claro, Entonces, pasando en blanco, la cabeza es el imperio de Babilonia.
Entonces, como decías que el reino de Babilonia iba a ser entregado a los medos y los persas, el pecho y los brazos de plata es el imperio medo-persa, con el rey Ciro y el rey Darío que gobernaron en ese tiempo, ¿no? Ahí pasando en blanco. Amén. Bueno, este Ciro, todos conocemos la historia de Ciro, que era uno de los reyes de Medo Persa, que, que bueno, ellos salieron también de la parte del actual Irán, ¿no? Que por eso Israel le decía, antes éramos amigos, le decía a los ayatolá, ¿viste? Y ahora ellos se ponen en contra de nosotros, ¿viste? Pero bueno, Ciro fue uno de los gobernantes que bueno, permitió la reconstrucción del templo, ¿no? En el 538 permitió que se reconstruya el templo que destruyó Nabucodonosor, el anterior, ¿no? Que a él fue el que le cayó el juicio de Dios, a él y eh, a todo su imperio fue destruido. Entonces, entonces estábamos en la cabeza que era Babilonia, después en el pecho y los hombros que eran de plata, ¿no? Está representado por el imperio medo-persa. Ahora, ¿cómo acompaña la historia esto, no? Porque la historia, la Biblia también es un libro histórico. Entonces, esto está acompañando también a la historia y esto fue antes de todo lo que pasara. Y Daniel le estaba diciendo al rey la interpretación del sueño que Dios le había dado, él estaba advirtiendo todo lo que iba a pasar, todo lo que iba a acontecer. Es como que le estaba mostrando el futuro. En la estatua de Nabucodonosor vemos el futuro de la tierra, vemos el futuro de los imperios. Claro, eh, Entonces, la cabeza Babilonia, el pecho y los brazos medos persas, ¿cuál es el que le sigue? Dice su vientre y sus muslos de bronce. ¿Querés decirlo vos qué imperio sigue después de los medos y los persas? claro, lo que es los muslos, a ver, quiero buscar acá en el sueño, su vientre y sus muslos de bronce son representados por los griegos. El imperio griego, eh, estábamos hablando que es el que suplantó después al imperio eh, medo-persa, ¿no? Ellos conquistaron después ese imperio y ahí entra un personaje muy importante que era Alejandro Magno, ¿no? Y Conocidísimo. sí, y ese era un imperio que hoy estaba leyendo sobre eso y que decía que era un personaje que conquistaba las tierras de forma muy rápida, ¿no? Estaban en una época donde eh, tenían como dice ellos, una maquinaria de guerra pesada, ¿viste? Y ellos, lugar donde iban, lugar donde conquistaban. Pero bueno, este lo que tuvo que en el siempre ellos, los imperios que están en contra del Dios de Israel, siempre hacen algo ahí con el templo. Y ellos también hicieron algo que era profanar el templo en el año 167 a.C. Antíoco Epifanes dice que él se lo dedicó a Zeus. eh, Sí. y creo que habían sacrificado una cerda ahí también, un cerdo, ¿no? Entonces, cada uno de los Estuvo en imperios, Cristo. cada uno de los imperios se metió, bueno, y ahí sí que se pudrió todo y se desató como una revuelta entre el pueblo judío y Alejandro Magno, que es la revuelta de los macabeos. Que bueno, esto ya es igual más historia, ¿no? Es todo ese tipo de cosas. Entonces, ahora también después del imperio medo-persa, viene el imperio griego, de la mano de Alejandro Magno, ¿no? Que conquistó toda la tierra, hizo que tenía sus cuatro principales, que él los estableció para que gobernaran, ¿no? Entonces se puede decir que esos muslos y su vientre es el imperio griego, que todos conocemos a Alejandro Magno, que habremos leído en algún libro de historia cuando estaba en la escuela. Entonces, estaba corroborando el sueño, la estatua de Nabucodonosor, lo que iba a venir. Y ahora dice que después del imperio griego iba a venir un imperio, dice, fuerte,
un imperio de hierro, dice, que sus piernas, las piernas de la estatua, eran de hierro. Amén. Sí, bueno, este imperio de hierro, ellos sí que, vos sabés que lo que era el bronce, lo que era la plata, todo eso eran cosas que vos podías malear, como se dice, y se podían romper. Ejemplo, en el último imperio que era el de bronce, dice que los soldados usaban así como lo voy a leer que está por acá, son como cascos de bronces y absorbían esos impactos, ¿no? Pero ¿qué pasó acá? Entró el Imperio Romano y cambió la forma de la coraza del militar romano. Y ellos directamente usaban eh, todo de hierro. Entonces era como impenetrable. Claro, entonces ahí da la característica de qué imperio es esas piernas de hierro. Es el imperio romano, por así decirlo, el que fue el más fuerte de todos los imperios que hubo, ¿no? Da una característica de esta parte de la estatua. Dice que este reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo, dice. La característica que da de este reino, de este imperio, ¿no? Del hierro, que como dijiste es el imperio romano. Claro, eso, Y uno de los nombres que le da la historia al imperio romano, así como cuando quemó la biblioteca de Alejandría, ¿no? Todo eso, todos esos monumentos que rompieron, ellos lo quemaban todo. Entonces al imperio romano le decían la máquina de matar, porque ellos no les importaba absolutamente nada. Ellos iban y rompían todo lo que veían en el frente. Ellos, de hecho, este reino fue el que destruyó el segundo templo, ¿no? claro, eso fue Eh, en el 70 eh, con el emperador Tito. Ahí claro, ellos incendiaron literal eh, el templo. Viste que hay una profecía que decía Jesús que no quedará piedra sobre piedra. Es lo que era ese incendio hacía que se disuelva el oro que estaba cubierto el templo, y entonces la gente sacaba el oro para robárselo. Entonces, eh, sí, los romanos en el 70 hicieron cumplir una profecía que era justamente la que Jesús dijo en su propia boca, ¿no? Que de aquí no quedará piedra sobre piedra. Eh, viste, es como que te va llevando la historia y el cumplimiento de la palabra de un sueño que empezó en el casi 600 años antes, 605 años antes de Cristo. Está escrito cada uno de los imperios que iban a venir. Y bueno, pero acá viene el más pero no importante, hay ¿no? duda de que la palabra, dice la escritura, dice, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. La palabra tiene vida, la palabra se cumple, porque dice, fiel es su interpretación, porque es un Dios que revela todos los misterios, dice el versículo 28. Es un Dios que revela todos los misterios. Amén. Dice, la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren la mar. ¿Cómo no vamos a adorar a este Dios tan grande, ¿no? Que revela los misterios y que avergüenza a los sabios, los magos, los, los caldeos, los hechiceros, los avergüenza Amén. porque el Dios Todopoderoso, el que revela todos los misterios, le reveló lo que iba a acontecer, porque antes de la creación del mundo él ya sabía todo. Él tiene el plan perfecto para redimirnos, para redimir tu vida, para que puedas acceder a la salvación a través de tu Hijo, ¿no? Bueno, entonces volviendo, dice que el hierro es lo que rompía todo, desmenuzaba y se quebrantaba. Ese es el imperio romano, el cual se levantó como un imperio tan fuerte, un reino que rompía todo. Ellos también quemaron la biblioteca de Alejandría, eh, rompieron muchísimos monumentos, los cuales eran considerados maravillas. Así que bueno, dice después, ahora es la parte más importante, por así decirlo, de la estatua. No sé si querés agregar algo más del imperio romano.
No, o sea, lo que son las fechas de hasta dónde duró, ¿no? Ellos, Sí, nosotros sabemos que este imperio era el imperio de Julio César, ¿no? El emperador Julio César. Y ahí venían todos los cesares y ahí estaban, bueno, eh, ellos tenían varios rangos, tenían, ejemplo, estaba Tiberio, que era como gobernadores, estaban los procuradores, que era Poncio Pilato, y que ellos eran los que estaban en los tiempos de Jesús. Esos, eh, por eso dice que ellos arrancaron en el 168 antes de Cristo y en el 476 fue que, bueno, fueron destruidos ellos. Eh, pero bueno, no del todo. Eso hay que aclarar. No del todo porque todavía está ahí en el 476, pero ellos pasaron todo lo que era el proceso de persecución del pueblo de Israel, pasaron todo lo que era, obviamente, eh, la vida y todo lo que hizo Jesús. Entonces, y ellos fueron uno de los que hicieron cumplir con la profecía de que iba a venir Cristo, iba a venir un cordero propiciatorio y que iba a entregar su vida por nosotros. Entonces fue por la mano de los romanos. tremendo. Dice, bueno, dice el versículo 41, la parte más importante de la estatua, que acá también vamos a decir por qué es importante saber la estatua de Nabucodonosor para estos tiempos. Dice el versículo 41, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocidos, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Entonces, acá da la última parte ya de la estatua, que son los pies. Es lo último que va a pasar, por así decirlo, en la historia de la humanidad, ¿no? Ese es el último imperio que se va a levantar. ¿Y cuál es? Preguntamos, ¿no? Si ya pasó el imperio romano, ¿cuál es ese reino que se va a levantar? Que es como pies, dice, y que es en parte frágil y en parte fuerte, y que se va a unir por medio de alianzas humanas, dice, no por como hubo ese tratado, ¿no? El imperio medo persa que se hizo el tratado con Egipto, bueno, la alianza, dice que este se va a hacer una alianza humana, va a ser de palabra, va a ser, pero no se van a unir con el uno con el otro, no es que se van como a aliar. Este imperio es el último que se va a levantar sobre toda la tierra. Dice que son los pies, es el último de la humanidad. Ahí ya Nabucodonosor estaba viendo cuál era el último imperio que se iba a levantar sobre toda la tierra. Y es importante saber cuál es y por qué es importante esta estatua. Porque nosotros bíblicamente y proféticamente estamos ubicados en esos pies. Pero ya sin dar tanto rodeo, ese reino es el reino del anticristo. ¿Por qué? Porque ese que son pies. Los pies vemos que tienen 5 dedos, ¿no? Entonces, 5 dedos cada uno son 10. Dice que será en parte fuerte y en parte frágil. Ahí estamos viendo el poder de las potencias mundiales, así como lo son Rusia, China, Estados Unidos, Europa. La parte fuerte será la de hierro y la parte frágil va a ser las naciones pobres, como se podría decir África, ¿no? Sudamérica puede entrar también. Se van a unir, pero no como el hierro se mezcla con el barro, porque no se puede, sino que por medio de alianzas humanas. Ahí viene el tratado que van a hacer. Es como una alianza que va a hacer todo el mundo, se va a unir por un propósito. Dice Apocalipsis, estos 10 tienen un propósito, entregar su poder y su dominio a la bestia, dice. Ahí esa parte de los pies de la estatua de Nabucodonosor está hablando sobre el reino del anticristo que va a venir, porque dice que son mezclados, están unidos y son 10 como los dedos de los pies.
Entonces ahí vemos el último imperio que se levanta, que es el imperio del anticristo, el cual esos 10 reyes le van a dar su poder y su dominio a la bestia. Ese es el último imperio que se va a levantar y lo estamos viendo cumpliéndose. ¿Por Ah, qué? Porque estamos viendo, si abrimos las noticias, que los líderes piden un orden mundial. Los líderes, los presidentes del mundo están pidiendo la unificación de las naciones, que se unan, que haya paz, están pidiendo la paz para el mundo, están pidiendo que se puedan resolver todos los conflictos. Ahí estamos viendo las alianzas que hacen estos pies, ¿no? Como se mezcla el barro con el hierro, van a ser por medio de alianzas humanas. Ahí estamos viendo la alianza, que va a ser por medio de la Agenda 2030, que la élite ya está preparando ese orden mundial para que pronto venga el falso Mesías, el cual amén. dice que es el hombre de pecado y va a tomar el poder porque esos 10 tienen como propósito eso. Dice, y estos 10 tienen un propósito, dice, entregar y su poder y su dominio a la bestia. Esos pies es la culminación del imperio del hombre. Ahí ya vimos la historia de los imperios del hombre a través de la estatua de Nabucodonosor. Y nosotros bíblicamente estamos en esos pies, porque ya estamos a punto de terminar el imperio del hombre, para que venga el imperio más importante, el reino más importante que estamos esperando. Amén. Bueno, entonces vamos a hacer como un resumen. Entonces, estamos a la cabeza, ya tuvo cumplimiento con el imperio babilónico, ¿no? Después, el pecho y los hombros, que era de plata, ¿no? Era el imperio medo-persa, que fue el que siguió después del babilonio. Después, ese ya tuvo cumplimiento profético. Después, el imperio era el imperio de los griegos, que también tuvo cumplimiento profético. Roma, el otro que era la parte de los pies, ¿no? También que tuvo el cumplimiento profético. Así que solamente falta un imperio que se levante en los últimos tiempos para entregarle el gobierno al anticristo, que es este imperio que tiene partes de hierro está formado también por la antigua Roma, y dice que parte de barro, porque el barro representa al hombre, ¿no? Nosotros fuimos creados con barro, ¿no? Entonces representa como alianzas humanas que dicen que aunque quieran hacer alianza, ellos van a estar divididos, pero así todo van a querer entregarle el gobierno al anticristo. Se podría decir que en parte, una pequeña parte de esos pies ya se cumplió con la creación de la ONU, cuando se unieron todas las naciones, Organización de las Naciones Unidas. Se podría decir que en parte se cumplió los pies, pero falta esos 10 que vengan, ¿no? Sí, O sea que podemos decir que las naciones ya se están uniendo, pero va a venir ya la unificación sí. completa a todo el mundo. Algunas, Bueno, algunas interpretaciones dicen eso, otras dicen que va a resurgir la antigua Roma. Entonces, son 10 reinos que yo lo que veo es que va a surgir eh, este espíritu de anticristo como está actualmente del odio hacia el pueblo de Israel, y, y bueno, se van a levantar, y la palabra dice que Israel va a ser piedra pesada. ¿Por qué? Porque se van a levantar reinos y en contra de Israel para tratar de destruirlos, y esos reinos son los que le van a preparar el camino al anticristo. Ya lo están preparando, porque el anticristo, ¿qué necesita para gobernar? Necesita la marca de la bestia, necesita que vos no puedas comprar ni vender. O sea, va a haber gente que solamente por poder comer se va a hacer sellar o se va a poner la marca de la bestia, porque dice: Sin eso no puedo alimentar a mis hijos". Entonces, muchas de esas personas van a caer en la trampa. Y bueno, es como decía Lucas recién, esa Agenda 2030 es la que está impulsando todo esto. Es una agenda completamente servil al anticristo. Eh, si querías decir. ¿por qué decimos que estos pies es el imperio, el reino del anticristo?
Dice Apocalipsis 17, versículo 12, y los 10 cuernos hablaba de la bestia, que dice que Juan vio una bestia con 10 cuernos. Dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, dice, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia, al falso Mashiach, al falso anticristo, al falso Cristo, perdón. Ese va a ser el propósito que tienen estos 10, este imperio, que es el momento de la gran tribulación, ¿no? Esos 7 años de gran tribulación, el cual antes el Señor mismo vendrá con voz de trompeta y con voz de mando a buscar a su pueblo, que los muertos en Cristo resucitarán primero, y ahí da comienzo al último reino sobre la tierra. Amén. Porque si vemos, a partir de Babilonia todos los imperios fallaron, ¿no? Todo el imperio del hombre falló, todos los reinos fallaron del hombre. El hombre nunca pudo establecer la justicia, el hombre nunca pudo establecer la equidad, la igualdad, la paz. Vamos a leer esa parte, pues ya nos quedan 10 minutos de programa y no tenemos que correr. Así que dice, bueno, vamos a leer desde el 44 de Daniel 2, que dice, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás dividido. Si nosotros vamos a la teología esta pactual, hay un pacto davídico de un reino que no será nunca más dividido, ¿no? Destruido, ¿no? Y que ese es el reinado del Mesías. Entonces dice, será el rey, dice, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Acá está hablando de un atributo de Dios, porque el único que puede permanecer para siempre, que estuvo desde un principio y estará hasta el fin, es el mismo Yeshua, como le decimos nosotros, o Jesucristo de Nazaret. Él va a venir a hacer el reinado milenial, como está escrito en Apocalipsis 20, ¿no? De la misma manera que viste que del monte fue cortada una piedra, dice, y no con mano, la cual desmenuzó el hierro y el bronce, el barro, la plata y el oro. Dice, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces, acá habla de una piedra, ¿no? Esa piedra angular que también describe la Biblia, ¿no? Que es el mismo Cristo, o esa roca que cuando le decía a el apóstol Pablo que la roca es Cristo. Entonces, ese es el fundamento y esa es nuestra cabeza angular, nuestra piedra angular, que nosotros en este tiempo dice que va a venir esa piedra y va a desmenuzar esos pies y ese gobierno del anticristo, los va a desmenuzar. ¿Y cómo es que lo va a desmenuzar? Cuando Cristo venga en su segunda venida, dice que va a matar al anticristo y al falso profeta con la espada que sale de su boca, ¿no? Es algo terrible. Y entonces él ahí va a empezar, como dice el Apocalipsis 20, el gobierno milenial. Entonces, aquí hay un cumplimiento que en Daniel 9, que es un poquito más adelante, que habla sobre 7 profecías mesiánicas. No sé si lo querés compartir en Daniel 9, 24. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, o sea, con Israel, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Amén. Nosotros sabemos que cuando tenga cumplimiento esta profecía de estos siete profecías mesiánicas, esto va a ser cumplido en el milenio. Y vamos a poner un contexto. La iglesia de Cristo en ese milenio ya va a bajar con Cristo a reinar juntamente con él. Entonces, va a bajar a reinar y dice, va a terminar la prevaricación.
¿Qué es la palabra prevaricación? Entonces dice, desobedecer deliberadamente la voluntad de Dios, actuar con rebeldía consciente, dice, o traicionar sus mandamientos. Entonces, uno de los primeros mandamientos era amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Eso en el nuevo pacto acá, en este tiempo de gracia que estamos nosotros, desobedecer la voluntad de Dios. Dice, actuar con rebeldía. Hay muchas personas que se ponen en contra de, de- en contra de Dios, como si ellos dice que hay un versículo que habla sobre eso, Job, creo que dice que ¿qué era el vaso de barro? ¿Qué será el vaso de barro para que alterques contra Dios? Algo así, dice, ¿no? Y hay muchas personas que piensan que el famoso movimiento woke o este movimiento que se levanta en contra de la vida desde su concepción, se levanta en contra de los santos, en contra de los cristianos. Y bueno, y pasa esto que está pasando actualmente, la persecución en contra de muchos cristianos. Entonces, dice que Cristo va a venir a terminar con eso directamente. Dice, ¿no? Va a venir a terminar, va a poner fin al pecado, expiar la iniquidad. Dice, y la justicia de Dios va a ser perdurable. O sea, va a ser un tiempo donde Satanás va a ser atado y va a ser lanzado en el infierno durante 1000 años y va a ser un gobierno. eh, Vamos a estar gobernados como en un principio por el mismo Dios. También qué hermoso saber que va a venir esa roca y va a poner fin al imperio del hombre, que lo único que trajo es muerte, lo único que trajo es injusticia, tristeza. Entonces va a venir esa roca, la cual es Cristo, y va a traer su reinado eterno, la cual dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Así que el Señor no retarda su promesa, y así como se cumplió el imperio babilónico, el imperio persa, medo-persa, el imperio griego, el romano, y se va a cumplir el imperio de la Agenda 2030, el imperio del nuevo orden mundial, así también va a venir el reino del Mesías, el reino justo, el reino que estamos esperando, estamos aguardando la esperanza, dice, de nuestro llamado, que es la corona de vida eterna. Bienaventurado, dice la palabra, los que tienen acceso a las bodas del Cordero. Así que es la esperanza más hermosa que tenemos como hijos Amén. de Dios. Amén. Bueno, acá en Oseas, describe un poco, ya nos quedan 3 minutos, vamos a leerlo rapidísimo, nunca nos alcanza el tiempo. En Oseas siempre habla sobre cómo va a ser ese reinado, ¿no? Oseas 2:18 dice, en aquel tiempo haré pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco, espada y guerra. O sea, eso quiere decir que va a ser una paz, ese shalom del Señor, no va a ser la paz del hombre, ¿no? Sino el Señor va a quitar lo que es la espada y la guerra. Dice, mucha gente va a estar las armas que van a quedar ahí van a ser obsoletas porque ya no va a tener sentido tener un arma, ¿viste? Y te hará dormir segura. Entonces, es el reino perfecto, el reino que bueno, que dice que por el pecado de uno tuvimos que pagar todos, ¿no? Vamos a volver a ese diseño original de ser gobernados por el mismo Dios. Así que hermano, vamos a dejar unos saludos ahí. Queríamos saludar primeramente a nuestros pastores, al pastor Marcelo Vieira y la pastora Claudia Ponce. También, no sé si Lucas, ¿querés compartir la dirección También, de la iglesia? también mandar un saludo a nuestro obispo que terminó su ayuno de 40 días, así que Oh, gloria a terrible. Dios por el esfuerzo, ¿no? Que el Señor recompense. Cuando le buscan, el Señor recompensa de la mejor manera que llenándonos su presencia. ¿Amén? Así que bueno, Amén. estamos en Claypole, nuestra dirección es Roldán 3135, amén, la iglesia Candelabro de Oro Claypole. Así que bueno, tenemos reunión los días martes a las 19:30 horas y los sábados a las 19:30 horas también.
y por los mediodías, los sábados tenemos escuelita, los miércoles tenemos estudio bíblico a las 7 de la tarde, amén, así que estás invitado, si no estás congregando, si estás apartado, y bueno, que la palabra haya sido de bendición para tu vida, amén. Dios te bendiga. Amén, amén, qué bendición. Así que les mandamos el shalom, que significa paz, la paz del Señor, y que Dios le bendiga grandemente. Bendiciones.